hablaremos hoy será sobre la energía y generación de residuos sólidos urbanos en México comparado con Brasil y Japón. Como la práctica 1, tenemos la alta dependencia de combustibles fósiles para la generación de energía. En México, la energía eléctrica depende de gran medida de los fósiles, como el petróleo y el gas natural. Esta práctica no sustentable está mantenido debido a la infraestructura existente y a la importancia histórica de la industria en sí. Sin embargo, el uso intensivo de estos recursos provoca un aumento significativo en las emisiones de gas en la atmósfera, principalmente afectando grandes comunidades, lo que contribuye al calentamiento global y al deterioro de la calidad del aire. Además, esta dependencia limita el desarrollo de energías limpias y sostenibles y hace el país más vulnerable a la fluctuación de precios internacionales a los combustibles fósiles. También en la práctica de Brasil, estos se basan principalmente en energías renovables, especialmente en la hidroeléctrica y bioenergía, ya que gran parte de su eléctrica proviene de fuentes renovables, principalmente de centrales, gracias a su geografía y a la abundancia de recursos naturales. Este país ha logrado reducir considerablemente su dependencia de combustibles fósiles, así puede crecer su industria. Esto permite disminuir las emisiones contaminantes y proteger el medio ambiente, así como promover un desarrollo más sustentable a largo plazo. Por último, en Japón destaca su enfoque sustentable basado en alta eficiencia de su tecnología industrial y principalmente de transporte. Ante la escasez de recursos naturales, el país ha tenido que invertir principalmente en el consumo de su energía, sin afectar la productividad. Para estos sistemas eficientes, como el transporte público moderno y procesos industriales optimizados, Japón logra producir más utilizando menos energía, al ahorro de recursos y a un uso más responsable de la energía. En cuanto a los residuos urbanos sólidos, también hay una comparativa entre México, Brasil y Japón. Yéndonos sobre el lado de México, México tiene una educación bastante baja acerca de cómo manejar estos residuos. Todo el tema de la basura es muy maltratada por la gente. La gente tira la basura donde ellos quieran, no donde deben. La basura raramente es reciclada, raramente es tratada como debe ser, y eso genera una contaminación muy grande dentro de México. Toda la gente que justamente tira basura en la calle está contaminando el país, y esto ha afectado mucho a todo el planeta. No hay realmente una educación sobre cómo reciclar, sobre cómo reutilizar las cosas, y a la gente a la que se le educa de esta manera, realmente como el ambiente y su círculo normalmente no lo hace, pues todavía falta mucho en México por mejorar en esos aspectos sobre los residuos. Yendo a un lado hacia Brasil, Brasil tiene mucha más educación sobre cómo tratar estos residuos. Tiene programas educativos sobre el reciclaje, la reutilización, el tema de las 3 R's justamente. También tiene cooperativas de recicladores que animan a la gente a reciclar. Las calles son muchísimo más limpias. Todavía sigue existiendo el problema de gente que no lo hace, gente que no recicla, gente que contamina. Sin embargo, es un problema muchísimo menor del que existe en México. Comparando estos dos países, Brasil tiene una mejor educación, un mejor manejo de los residuos de lo que tiene México. Y por último, Japón. Japón tiene con creces una todavía mejor educación, digamos, sobre el manejo de estos residuos. Estos residuos son normalmente clasificados por partes, son reciclados, son reutilizados, se manejan con cuidado cada uno de ellos, dependiendo de sus materiales, dependiendo de sus formas, etc. Los que se pueden reciclar se reciclan, los que se pueden reutilizar se reutilizan, los que no se usan para generar energía, incluso
y a Japón como sustentables y a México como no sustentable justamente. El tema de que México tiene un problema muy grave, México está muy abajo, Brasil ha manejado más ese problema, pero lo sigue teniendo, pero está encaminado a completamente erradicarlo, y Japón pues ya está en uno de los puntos más altos que podría estar en cuanto a al manejo de los residuos urbanos sólidos. En cuanto a nuestra práctica 3 en México, que se basa en el desarrollo de energía solar y eólica, México ha mostrado un gran avance en cuanto a instalaciones de parques solares y eólicos. Aún así existen varias barreras que impiden que esto crezca, así como políticas que cambian constantemente o que no se le invierte constantemente a los parques solares o eólicos, lo cual hace que nuestro desarrollo en energía solar y eólica sea sustentable, pero limitado. Esto provoca que la participación de las energías renovables siga siendo menor en comparación con las fuentes tradicionales. En cuanto a la práctica 3 de Brasil, la cual es la deforestación relacionada con actividades productivas, la cual no es sustentable, ha ocasionado que el incremento en la deforestación de Brasil aumente, lo cual ha afectado a áreas a ecosistemas grandes como la Amazonia, la cual abastece casi todo Brasil. En cuanto a la práctica de Japón, basada en la dependencia de energía nuclear y combustibles importados, Japón depende en gran medida de la importancia de combustibles fósiles para satisfacer su demanda energética, lo que incrementa los costos y genera una mayor huella de carbono. Aunque la energía nuclear ha sido una alternativa para reducir emisiones, también implica desafíos importantes relacionados con la seguridad y la gestión de residuos radioactivos. Eventos pasados han demostrado que los accidentes nucleares pueden tener impactos ambientales y sociales de gran magnitud, por lo que el país enfrenta el reto de equilibrar su seguridad energética con la sostenibilidad. Por esta razón, Japón ha comenzado a invertir más en energías renovables, buscando disminuir riesgos y garantizar un suministro energético más responsable. Sí. Hablando más a fondo sobre las ODS tratadas en el tema, justamente empezando por la ODS 7, el tema de las energías renovables y no contaminantes. Volviendo a hacer una comparación sobre estos tres países, México depende demasiado de los combustibles fósiles, que estos no son renovables y generan una gran cantidad de contaminación. Brasil, por otra parte, también hace uso de estos tipos de combustibles, sin embargo, ha acudido a otro tipo de combustibles, de tipos de energías, que han sido renovables y que estas no son contaminantes. Y como dijo mi compañera, Japón, por otra parte, ha acudido a este tipo de energías renovables y no contaminantes, sobre todo por su dependencia a la energía nuclear. La energía nuclear como tal no es tan contaminante si se usa de la manera correcta, pero es peligrosa. Entonces, es mejor optar por este tipo de energías renovables no contaminantes para que no se acaben, no sean peligrosas y sobre todo no contaminen. Japón, México y Brasil tienen todavía mucho trabajo que hacer, sobre todo México, que está muy anclado a todo esto de quema de combustibles fósiles, contaminación, dióxido de carbono, daño a la capa de ozono. Brasil va de nuevo por el camino en que debe empezar en México y esperemos que en algún momento lleguemos a un punto alto como lo que está Japón, pero Japón todavía tiene que empezar a usar este tipo de energías más renovables, menos contaminantes y sobre todo menos peligrosas. También podemos enfocarnos en la ODS 13, la cual es la acción por el clima. Promueve la reducción de gases de efecto invernadero, la alta dependencia de combustibles fósiles en México dificulta el cumplimiento de este objetivo, mientras que el uso de energías limpias en otros países contribuye a disminuir el impacto ambiental, lo cual, repitiendo otra vez, México sigue muy abajo. La ODS 12 también está dentro de nuestro proyecto. Esta habla de la producción y consumo responsables. Se puede hablar también sobre los residuos dentro de esto, que es el consumo responsable y la producción responsable. Justo como el tema de la tala de árboles dentro de Brasil, que hay muchos
mucha responsabilidad dentro de la producción ahí. El deforestar, el explotar lugares o materiales que no deberíamos hacerlo de manera incorrecta, hacerlo de manera muy fuerte en el que estamos afectando al medio ambiente, pues esto nos perjudica bastante. En México ocurre, en países como Brasil todavía ocurre, inclusive en Japón. Esto es algo que debe tratarse todavía más, llegando a una conclusión, por así decirlo. México todavía tiene mucho que avanzar. México está todavía México todavía tiene mucho que avanzar. México todavía tiene mucha dependencia a los combustibles fósiles, muy poca educación en cuanto al tema de los residuos, de la basura en la calle, etc. Y pues la explotación, dependencia de estas energías que no son correctas. México es un país que contamina mucho al medio ambiente y que, vaya, tiene que trabajar mucho en eso. Y aunque hayan intentado implementar energías como la solar y la eólica, cosas como la política, lo cual frena mucho, es lo que hace que la gente no ayude en las energías renovables y eso nos atrasa. La política influye en la sociedad, lo cual sigue afectándonos a todo el país en general. Y el uso excesivo de esta energía, por ejemplo, también frena en la oportunidad industrial, que eso también puede beneficiar a México, pero la dependencia de eso, como ya mencionado, frena mucho, al igual que la política. Sin una buena administración política que impulse estos bienes, tampoco puede progresar. Y la transición de estas energías también conlleva un gran tiempo y gran colaboración que no se ve implicada en estos años. Podríamos terminar clasificando a México como un país no sustentable y a Brasil y Japón con aspectos sustentables, tanto como no sustentables. La sustentabilidad se habla sobre cómo usamos los materiales, todas las energías, de manera que estas no se vayan a acabar y no vayan a afectar el mundo en el futuro. En cambio, lo no sustentable se clasificaría como usar los materiales y las energías de manera excesiva, acabándolas y haciendo que ya no podamos tenerlas y de paso todavía dañando el medio ambiente, contaminando y destruyendo la capa de ozono, ríos, bosques, etc. ¿Quieren dar otra conclusión? Me parece adecuado. En gran parte de que México sea el puesto 3 entre Brasil y Japón, es que, por ejemplo, en Japón la gente es muy, ¿cómo se dice? Muy ordenada, muy limpia, muy correcta, pues. Y en México reina mucho la ignorancia. Y la gente puede creer que vivir en un mundo basura está bien, pero a la larga nos va a costar, como dice mi amigo, nuestros bosques, ríos, etcétera. Y el análisis de estas prácticas energéticas en su relación con las ODS nos permite comprender principalmente por qué los sistemas energéticos afectan mucho a una nación. Sus grandes afectaciones como a la sociedad, como a la industria, también puede afectar también hasta la política, así dependiendo de demás países o de otras oportunidades que no son fáciles de hacer. Con eso podríamos dar por concluido el tema del que hablamos, de esta comparativa sobre México, Brasil y Japón, dando a capacitar, a dar a pensar sobre lo mucho que le falta a México para ser un país renovable, un país sustentable, lo mucho que le falta a México para dejar de contaminar, empezar a usar energías limpias, la necesidad de una educación sobre todo esto y cómo podemos de cierta manera aspirar a asimilarnos más a un país como Japón, independientemente de todo el lado cultural, de todo el cómo es la gente, simplemente el cómo tratamos a nuestra tierra y cómo tratamos a nuestro país para darle pues sí, el mejor trato que se merece a nuestro país y al mundo, para no contaminarlo, para
quedarnos sin recursos y para que el futuro